Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermano y amigo Edwin Santiago. Un día más que por la misericordia de Dios estamos con vida. Podemos ser un instrumento de la mano del Señor. Estos tiempos que estamos viviendo, pues no muchas personas se dan completo al Señor. Hay gente que no cree en Dios. Siempre lo han asistido, pero en estos momentos se aprieta un poco más las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo viene. ¿Por qué? Porque su venida está cerca, y mientras más cercana está la venida del Señor, más fuerte se va a poner el mundo espiritual, los tropiezos, los ataques. A veces uno se va a sentir, como dice la Biblia, como una ovejita en medio de muchos lobos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Así que tu hermano amigo en Santiago, busque su Biblia ahí, prenda su celular y vamos rápidamente a continuar con Primera de Corintios. Hoy vamos a empezar a tocar el capítulo 6, ¿ok? Primera de Corintios. Vaya conmigo ahí a la Biblia y no sin antes invitarlo a que se una ahí a los grupos a @misión regalo de Dios en YouTube y @misión regalo de Dios en Facebook. Ahí puede encontrar todo nuestro contenido, todas las series que hemos tenido el privilegio de enseñar están ahí. El libro del Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos de los Romanos, y ahora estamos en esta epístola hacia los Corintios. Así que te invito a que te unas ahí y a que compartas. Siempre te digo estos videos, ¿por qué? Porque eso es lo que se tiene que compartir, la palabra de Dios, sin quitarle ni añadirle una tilde. Así que sin más preámbulos, vamos a estudiar el Primera de Corintios, el capítulo 6. ¿Y qué vamos a encontrar aquí en esta epístola hacia los Corintios? Bueno, vamos a encontrar aquí la respuesta a una de las grandes cuestiones del momento. ¿Y qué es eso, Edwin? El asunto de los derechos civiles. El asunto de los derechos civiles. Este capítulo es un poco más amplio que simplemente eso. Queremos hablar del creyente y su relación con el Estado y el gobierno. Escucha bien, ¿ok? Se le dice al creyente de nuestros días que tiene una ciudadanía doble. Yo sé que usted ha escuchado mucho eso. Tenemos una ciudadanía doble, una en el cielo y la otra aquí en la tierra. Vamos a ver qué quiere decir eso, qué significa, cómo el cristiano debe vivir con esta ciudadanía doble. Y creemos que muchas veces esto es mal interpretado por los de afuera, así como también por los mismos creyentes. ¿Qué Pablo dice sobre esto? Pablo dice a los creyentes de Filipo, allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Ciudadanía doble, ahí podemos saber que nos dijo claramente la palabra del Señor que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿ok? Tenemos una en el cielo, pero mientras estemos aquí con vida, tenemos también una aquí en la tierra, la cual hay que seguir las leyes. Hay que cumplir con las leyes, respetarlas, ¿ok? Seguirlas, aplicarlas a nuestra vida. Y que hay que obedecer, seguro que sí, aunque tengamos una ciudadanía doble. Vamos a seguir tocando aquí a qué se refirió este apóstol Pablo. Esa palabra ciudadanía, escucha bien y anota, proviene de la palabra lituma, ¿ok? De la palabra polituma, que significa política. Así que ciudadanía viene de la palabra polituma, que significa política. Nuestra política está en los cielos. Y qué tremendo cuando lo hablamos de esa forma. Nuestra política está en los cielos. Ahora, esto no le quita al creyente su responsabilidad ante el gobierno. El creyente tiene una responsabilidad hacia ambos, hacia Dios y al gobierno. Escuche bien y anota. El creyente tiene una responsabilidad secular y también tiene una espiritual. Y el apóstol Pablo define las responsabilidades del creyente hacia el gobierno. Él indicó ciertas guías que son muy difíciles de dejar de comprender.
En primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de los ojos de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros, escuche bien, nosotros tenemos que intentar tener paz y obedecer las leyes y que las autoridades sean reconocidas. Repito, nosotros tenemos que intentar tener paz en este mundo donde vivimos y obedecer las leyes y que las autoridades sean reconocidas. Hay que obedecer, porque entonces, ¿qué ejemplo estaríamos dando? Imagínese usted, el mundo que está mal, imagínese si los cristianos también empezaran a hacer las cosas mal. Imposible, tiene que haber un ejemplo, tiene que haber una guía, tiene que haber alguien que llame a cuentas. Así podremos predicar el evangelio. Esa es la razón que Pablo le da a Timoteo en este párrafo. O sea que Pablo dice aquí, ok, después que sigamos las leyes naturales, las leyes de la tierra, que hay que obedecerlas, hay que respetarlas, entonces podremos predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces la gente va a decir, bueno, esta gente sigue las reglas terrenales, son responsables, pero también predican el evangelio de Cristo. Son gente organizada, son gente que obedece, no son gente que no le importa las leyes de los hombres que han sido puestas por Dios. ¿Me explico? En Romanos capítulo 13, versículo de 1 al 3 dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Muy claro, aquí el apóstol Pablo dice, bueno, si amamos a Dios, vamos a obedecer las leyes, porque han sido impuestas por Dios. Y no tenemos que tener temor de las leyes, porque las leyes están para los malos, para los que infringen la ley y las leyes, no para los justos y los que hacen las cosas bien. Y esto es lo que dice y explica aquí el apóstol Pablo. Aunque el gobierno romano, escucha bien, de esa época era en realidad una dictadura, los emperadores eran en su mayoría un grupo de tiranos y muchos de ellos se convirtieron en perseguidores de la iglesia. Es cierto que si uno se oponía al gobierno romano, se buscaba muchos problemas porque ellos siempre podían arreglarlo a uno. No había lugar donde escapar en ese tiempo. En esos días ellos tenían una dictadura verdadera, pero aún así había libertad para predicar la palabra de Dios, y eso es lo que los creyentes tienen que tener en mente. Aún en aquella época donde era una dictadura de los romanos hacia todo el mundo, aún ahí habían predicadores, habían personas, evangelistas, apóstoles que predicaban la palabra del Señor. En Génesis capítulo 9 versículo 6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Claramente aquí la palabra dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, y el que le hiciera algo a un hombre, a una imagen de Dios, a la creación del Señor, él también tendría que pagar con la misma moneda. Esto es un principio, ¿sabe? Esto es un principio establecido por Dios, no por los hombres, establecido por Dios, para mantener la dignidad y el respeto de los hombres de la humanidad. Se estableció la pena capital.
Estamos en una época donde hay muchas personas que no obedecen las leyes. ¿Cuántos dicen amén? Y la noticia para que usted vea. Necesitamos jueces rectos y energéticos que hagan cumplir las leyes. Seguro que sí, para que haya orden, para que haya una comunión, para que las cosas se hagan bien, para que antes de que suene esa trompeta haya algún tipo de orden. Jueces, ¿ok? Rectos. Ahora la iglesia y el Estado deben mantenerse separados. La iglesia no tiene que dominar el Estado, ni tampoco dictarle leyes. Ni el Estado tiene que controlar la iglesia, ni tratar de ocupar el lugar de Dios. En una sociedad secular, ¿ok? El secularismo siempre ocupa un lugar de Dios. Esa es la idolatría moderna. Hay personas que intentan cambiar lo que dice la Biblia. O sea, en estos tiempos, la secularidad quiere tomar el momento, quiere tomar la posición de Dios. Por eso es que ya no se le hace caso a la Biblia, no se le hace caso a lo que Dios habla, ni tan siquiera se cree en Dios, porque el secularismo es el Dios moderno. ¿Ven? Y por fin, ahora vamos a leer. Vamos a empezar aquí a leer, ¿ok? El versículo 1 y el versículo 2, por fin, de Primera de Corintios, capítulo 6, ¿ok? Versículo 1 y versículo 2. Dice el 1 y el 2. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Vamos a explicar aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿ok? El apóstol Pablo está diciendo aquí que uno no tiene que ir a juicio, porque esa es la única manera por la cual uno puede tratar con una persona que no es salva. Esa es la única manera que uno puede tratar de una persona, ¿ok? Él no está diciendo eso. Y que está desobedeciendo la ley y que le puede causar a usted grandes daños. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, aquí quiere decir que uno no tiene que ir a juicio uno contra otro, pero se está refiriendo a dos de la misma clase. ¿Qué clase, Edwin? O sea, creyente contra creyente. Y esto es algo que es completamente ignorado por los creyentes y por la iglesia. Las diferencias entre los creyentes no deberían tener lugar en un tribunal secular. Estos asuntos deberían ser arreglados entre los creyentes. Cuando somos creyentes no hay solución o tener una reconciliación, lo mejor es una separación legal y no un juicio ante un tribunal secular. O sea, las cosas de Dios se deben resolver en casa, se deben hablar, se deben ir a acuerdos entre hermano y hermano, ¿ok? Y solucionar el problema. A esto es que se refiere aquí el apóstol Pablo, no a una persona que no conozca a Dios, porque hay veces que hay que ir a juicio, pero entre hermano y hermano no debería suceder. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Usted es un creyente, entonces usted tendrá parte en el juicio que vendrá sobre esta tierra cuando el Señor regrese. Y este juicio que estoy hablando aquí no estamos hablando del gran trono blanco. Los perdidos son los que tendrán que presentarse ante Cristo y están corriendo en esa dirección ahora mismo. Esto tiene que ver con la adjudicación de los asuntos de este mundo hasta la eternidad. Por lo menos así pensamos nosotros. Pablo le dijo al joven predicador Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Sufrimos con él. Y si lo negamos, dice en 2 de Timoteo, ahí lo acabamos de leer, capítulo 2, versículo 12, él también nos negará.
Eso es lo que quiere decir en este pasaje, en la primera carta a los Corintios. Nosotros juzgaremos y debemos indicar cuál será el castigo que corresponde a los asuntos de este mundo. Qué tremendo, qué responsabilidad tremenda tenemos nosotros como creyentes. Impresionante. Leamos ahora desde el versículo 3 hasta el versículo 5. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pablo, escucha bien, entra aquí en otra área que presenta otro aspecto de la verdad. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles y por medio de la redención fue elevado a un lugar de comunión con Dios sobre los ángeles. Repito eso, anota. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿ok? Y por medio de la redención, ¿qué redención? De Cristo, cuando nos compró a precio de sangre, cuando da su vida en la cruz, fue elevado a un lugar de comunión con Dios sobre los ángeles. ¿Por qué somos sobre los ángeles? Y somos más importantes, somos más, Dios nos trata diferentes, tenemos privilegios, no por lo bueno y lindo que se dio en Santiago, sino por lo que Cristo hizo en esa cruz. Dios permitió que el hombre, escuche bien, cayera. Y él nunca lo hubiera permitido si no hubiera pensado que eso iba a obrar para bien. Y permite que el hombre llegue a una posición superior. Nosotros los hombres vamos a estar sobre los ángeles, vamos a juzgarlos y los vamos a tener bajo nuestras órdenes. Eso lo dice la palabra del Señor, lo dice Edwin Santiago. ¿Ok? Hay un dicho que dice, el morar con los santos en el cielo será glorioso. Escucha bien. Hay un dicho que dice, el morar con los santos en los cielos será glorioso, pero morar con ellos en la tierra no es tan hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Francamente, a mí no me gusta que uno de los santos que conocemos me quiera juzgar. Hay personas, santos, hermanos, ¿ok?, que se están preparando y son llamados a juzgar. Pero no todo el mundo, ¿sabe? No todo el mundo puede juzgar, no todo el mundo tiene ese don de juzgar y presentar el argumento y juzgar con piedad, con amor, con misericordia. Esos son personas con llamados especiales, déjeme decirle, aunque estamos todo el mundo llamados a juzgar. Hay que tener cuidado en quién y a quién estamos hablando, escuchando y atendiendo en todo momento. Leamos ahora del versículo 6 al versículo 11. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más el bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a leer aquí del 6 al 11, y esto es candela, ¿sabe? Aquí la palabra es clara en lo que habla, ¿ok? Nos empieza a decir, no podemos estar peleándonos entre hermanos.
entre cristianos, en pleitos y contiendas delante de las personas que no han creído en Cristo, ¿ok? Delante de las personas de que buscan algo diferente que este mundo. Y imagínate mirando el ejemplo de hermanos con hermanos peleándose, atacándose, ¿ok? Tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que hacer las cosas bien. Hay que marcar una diferencia, ¿ok? Tenemos que ser diferentes. Por eso cuando predicamos a Cristo, usted y yo, y queremos ser un ejemplo delante de la sociedad, pues tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas. Si tú no conoces a Cristo, pues tienes que aceptar a Cristo como tu único exclusivo Salvador. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios venga a ser tu justicia. ¿Me explico? Para que cuando te levantes por la mañana y venga el enemigo a ponerte 20 cosas en la cabeza y hacerte sentir bajo, cabizbajo, mal, tú digas, está bien, pero en el nombre de Jesús recibo el perdón de Cristo en esta mañana y me lanzo en el día en el nombre de Jesús. Esa es la diferencia. Es Cristo. No es lo diferente que ser Edwin Santiago. Wow, qué tremendo ahora es sutil, ahora brilla Edwin, es diferente, es un ángel, no, de ninguna manera. Aquí el glorioso, el lindo, el precioso es Cristo Jesús. La sangre derramada en esa cruz del Calvario, por mí y por usted también. ¿Ok? Y hay reglas que ha puesto el Señor en su Biblia. En esta epístola aquí Pablo habla claramente. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Está claro aquí los injustos. ¿Qué injustos? Los que no practican la justicia de Dios, que fue dada en la sangre de Cristo. Esa es la justicia. Ese es el justo, el que cree en Cristo. El que cree, si usted cree en Cristo, usted es justo. Porque el amor de Dios, la justicia de Dios va a venir a ser su justicia. Y usted se va a regir por lo que diga el libro y por lo que Dios haya puesto en su corazón y el Espíritu Santo de Dios. Pero los injustos no heredarán el reino de Dios. Y aquí Pablo enumera: no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Claro, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Edwin, ¿y qué pasa si yo esas cosas que han mencionado en la Biblia, en donde en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 y el 10, si yo estoy atado a una de esas cosas, ¿qué puedo hacer? Bueno, en el día de hoy, perfecto el día, entrégate al Señor y dice: Señor, perdona mis pecados, sálvame, límpiame, libértame. Hoy es el día, díselo. Dile: aquí estoy, Señor, escucho tu palabra y veo lo que Edwin dice a través de tu palabra y quiero ese cambio, quiero ser diferente, quiero seguir las reglas. ¿Cómo lo hago? Arrepiéntete hoy, dile: Señor, aquí estoy, te necesito, perdóname. Te acepto como único Salvador, límpiame completo. Quiero empezar hoy en tu nombre, Jesús. And that's it. No hay más nada, es aceptar lo que Cristo hizo en esa cruz. Y si estabas caminando aquí, no estabas correcto, camina aquí ahora en donde Dios te quiere que camines. Así de sencillo. Y a los creyentes que están por ahí, que dicen: no, ahora yo no rompo un plato, y se le olvidó de dónde Dios los sacó. Mira lo que dice el 11. Y esto eras algunos. O sea, cuidado que ustedes eran así antes. Y creyeron en mí y por mi sangre están donde están hoy. No por ustedes mismos, porque yo soy el que los fortalezco. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ¿por qué somos lavados? Por el Espíritu de Dios. ¿Por qué somos santificados? Por la sangre de Cristo. Porque hemos sido santificados en el Señor Jesús. No por nada de lo que yo pueda hacer. Bendito sea Dios, sea el Señor. Veamos ahora el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este es bien conocido en el pueblo de Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. A veces uno lo dice y no lo cumple. A veces uno lo dice y se le olvida el significado de esto. Hay muchas cosas que el creyente puede hacer, pero que no le son lícitas
de hacer. Yo podría mencionar muchas de ellas y el apóstol Pablo menciona algunas en los versículos 13 al 15. ¿Qué es la palabra lícito? Todas las cosas me son lícitas, pero todo no me conviene. Lícito significa permitido, justo, autorizado. O sea, todas las cosas no son autorizadas, no son permitidas, pero no todas nos convienen. ¿Ok? No todas nos convienen. ¿Por qué? Porque aún las cosas que son buenas a veces, si las hacemos mucho, quedamos mal. ¿Me explico? Hay personas que a veces quieren ser más buenos que el mismo Espíritu Santo de Dios. Y ahí entramos en contienda con el mismo Dios, porque Dios quiere hacer las cosas de una forma, y al uno no buscar dirección y creyendo con una buena intención que está haciendo las cosas bien, no las estamos haciendo bien porque ya estamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo hacer lo que es lícito todo el tiempo delante de Dios y correcto? Buscando presencia, orando, buscando guianza delante de la presencia de Dios todos los días. Y así todo lo que es lícito para mí va a ser lícito para Dios, porque yo estoy buscando su presencia, su guianza en todo momento. Todo me es lícito, mas todo me conviene. ¿Ok? Vamos ahora del versículo 13 al 15. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y el 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitará pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. A entender aquí el apóstol Pablo cómo tenemos que regir nuestro cuerpo, a quién le pertenece este cuerpo, las cosas que a Dios no le gusta que se hagan con este cuerpo. En otras palabras, Él es nuestro dueño y tenemos que entender eso. Y Dios nos dice: acuérdate que este cuerpo es mío. Santifícalo, cuídalo, no forniques, no adulteres, no hagas las cosas que ya te mencioné en la palabra que a mí no me agradan. ¿Por qué? Porque este mismo cuerpo, ¿ok?, al que levantó al Señor, a nosotros también nos va a levantar. Nos dice aquí el versículo 14. Y después en el 15 nos aclara: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Este cuerpo es un miembro de Cristo. ¿Por qué es un miembro de Cristo? Porque lo utilizamos para predicar el evangelio cuando nos convertimos a Él. Y así, por eso es un miembro de Cristo, es una extensión de Cristo en la tierra. Mira qué tremendo. Tremendo esto. Y aquí Pablo da un ejemplo fuerte. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. O sea, no usemos nuestro cuerpo para cosas malas. No usemos lo que Dios nos dio para desobedecer, para hacer las cosas mal, para irnos a pecado, para dañarnos con cosas que Dios no nos quiere que ingeramos, pongamos en nuestro cuerpo, ¿ok? En prostitución, nada de eso. Nada de irse con hombre, homosexuales, nada de eso a Dios le agrada. Lo acabamos de leer en la Biblia. Lo acabamos de leer. Dios no le agrada eso. Y dice que tales no heredarán el reino de Dios. This is serious business. Esto es un asunto bastante delicado. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y hay que seguir lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Eso es. Sigamos aquí. Leamos ahora del versículo 16 al versículo 18. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu con Él es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El apóstol Pablo nos acuerda cómo tenemos que hacer las cosas, hablando del cuerpo, de que no se fornique, porque el que fornica se hace un solo,
con el otro cuerpo que se unta, y eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Y Pablo aquí lo recalca y después dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que Dios nos dice, únete conmigo. Dios quiere que nos unamos con él. Dios quiere que tengamos comunión. Dios siempre ha buscado tener una comunión con el hombre. Tanto así que da a su Hijo unigénito en la cruz, para que usted y yo tengamos una comunión con él. Así de grande es el amor de Dios para conmigo y para con usted. Y te dice Dios, huid de la fornicación. Huye. Huyamos de aquello que no nos conviene, de aquello que nos separa de Dios, de aquello que nos hace daño en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones. Huye de eso y hagamos las cosas mejor en el nombre poderoso de Jesús. Esto es un mensaje claro aquí en 1 Corintios capítulo 6. Dios mío. Le vamos a dar el versículo 19 y el versículo 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí hay una verdad destacada que muchos creyentes no quieren aceptar. ¿Y qué verdad destacada es esa? ¿De qué estás hablando? La verdad destacada aquí es que este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, parte de Dios está aquí, dentro del cuerpo. El Espíritu Santo mora dentro, ¿ok? El cual está en vosotros, dice, no está cerca de vosotros ni lejos, está en vosotros, dice aquí. El cual tenéis de Dios y no sois vuestros. O sea, este cuerpo no es mío, no es suyo, le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Porque Dios lo creó y eso hay que aceptarlo. Y nos dice después, porque no había sido comprado por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Qué tremendo! Fuimos comprados por precio. ¿Qué precio? El precio de Cristo en la cruz del Calvario. Glorificad pues a Dios en ese cuerpo que Dios compró, que Cristo compró en la cruz del Calvario. Y en vuestro espíritu, que es el que está dentro del cuerpo, los cuales los dos son de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tremendo estudio, fuerte. Pero esto es palabra del Señor. Espero que te haya gustado. Compártelo. Únete a los grupos @Misión Regalo de Dios YouTube, @Misión Regalo de Dios en Facebook. Y este fue tu hermano y amigo Edwin Santiago. Y nos vemos la próxima en 1 Corintios capítulo 7. Dios te bendiga.